También queríamos compartir algunos mitos, ¿vale?, que se suelen comentar sobre o vincular, ¿no?, al concepto del proctoring para comentarlos con vosotros y ver qué opináis. El primero es que las herramientas de proctoring violan la privacidad de los alumnos y están prohibidas. Entonces, un poco lo que os preguntaría, ¿creéis que esto es verdadero o es falso? ¿No? De manera que, al final, entender las personas que vinculan este concepto, ¿a qué lo vinculan? ¿No? Si esto es algo verdadero o esto es falso. Bueno, pues nosotros consideramos que es falso. ¿Por qué es falso? Porque al final, si tanto el proveedor como la institución cumplen con la normativa, pues se puede hacer uso de este tipo de tecnología sin problemática, ¿no? En el caso de Europa, pues podemos estar hablando del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que es de los más estrictos a nivel global. En Latinoamérica, pues hay muchos también que se basaban en el anterior, igual LOPD de España, ¿no?, etcétera. Al final, cada vez más van convergiendo y van en la misma dirección la mayoría de normativas vinculadas a la privacidad y seguridad de los datos, ¿no? Entonces, es fundamental el cómo trabajar con la institución a la hora de implementar este tipo de herramientas, ¿no? Y nosotros siempre les damos apoyo en esta implementación o dudas que puedan tener para trabajar con nuestro DPO. Siguiente mito. Las herramientas de proctoring solo sirven para detectar tramposos. Este es otro de los mitos o también, digamos, connotaciones negativas, ¿no? Es cierto que a veces durante pandemia, pues tal vez el proctoring tuvo una connotación más negativa. Ahora estamos viendo un poco el reverso de la misma y también a medida que va madurando el mercado. Nuestra consideración es que es falso. ¿Por qué es falso? Precisamente un poco por lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? Las herramientas de proctoring permiten preservar la integridad de los procesos de exámenes en línea. También facilitan el acceso a una educación de calidad. ¿Por qué? Porque permiten que el curso se haga 100% en línea. Si no, igual tendrías que obligar al estudiante a desplazarse y hacerlo presencial. Entonces, de esta manera estamos rompiendo esas barreras geográficas, temporales o económicas, ¿no? Que son fundamentales. También acreditas que el estudiante es la persona correcta y la que ha adquirido el conocimiento. Entonces, le das también mayor credibilidad a esa formación, a ese título y a la institución. Aquí tenemos ejemplos de clientes nuestros que durante pandemia pues, pudieron tener más reticencia a la hora de implementar herramientas de proctoring y post pandemia, cuando les dijeron que iban a volver presencial, los estudiantes les dijeron que no, que preferían seguir online, incluso seguir con proctoring, ¿no? Entonces, cuando tuvieron que escoger, el 90% escogía online con proctoring versus volver al presencial. Entonces, bueno, al final, como todo en la vida, pues depende un poco de los contextos y también de los incentivos, ¿no?, que tengan. Y al final poder darle flexibilidad al estudiante de hacerlo desde casa, desde cualquier lugar sin tener que desplazarse, pues es muy cómodo para el estudiante y además le evitas ahorros en tiempos y costes. Algo que nos pasaba también mucho fue sobre todo en carreras de medicina, ¿no?, que son más competitivas, donde al final se juegan mucho su futuro y donde ellos mismos demandaban herramientas de proctoring porque querían la misma, pues bueno, que al final fuese un proceso de evaluación justo, ¿no?, sabiendo que, o tratando de evitar que compañeros pudiesen copiar o cometer fraude, ¿no?, buscar esa equidad en el proceso para que todos tengan las mismas oportunidades. Entonces, eso era algo que sí que vimos también mucho. Mito número 3. Las herramientas de proctoring suspenden a los alumnos. ¿Qué opináis de esto? Y esto alguna vez también nos comentan, ¿no?, si la herramienta de proctoring me está suspendiendo, ¿no? Algo que también hemos escuchado. O sobre todo también nuestro equipo de soporte a veces. Entonces, bueno, esto es falso. ¿Por qué es falso? Bueno, nosotros al final nuestro objetivo es, nosotros es una herramienta que nos encargamos de monitorizar y crear evidencias para la toma de decisiones por parte de la institución. Nosotros no tomamos ningún tipo de decisión. Al final, el profesor tendrá un reporte donde, como veis ahí en el GIF, tiene imágenes, tiene monitorización de ordenador o diferentes incidencias que deberá revisar y en base a esa revisión, la política que tenga la institución y también lo que podía hacer o lo que no podía hacer el estudiante durante el examen, en base a todo eso, el profesor decidirá si un alumno debe suspender o no, acorde con la normativa de la institución. ¿Vale? Por eso es importante recalcar que nosotros nos encargamos de monitorizar y proveer evidencias para la toma de decisiones por parte de la institución. Siguiente punto. Las herramientas de proctoring son inaccesibles por sus precios tan altos.
Esto también es algo que se comentaba mucho, sobre todo en pandemia. Estoy de acuerdo hasta cierto punto porque con todo, como siempre sucede, ¿no? Con toda nueva tecnología, pues siempre tiene una curva de maduración de la misma. Entonces, igual al inicio pueden ser más costosos. A medida que va evolucionando la tecnología, el mercado, pues también se van haciendo más accesibles. Entonces, bueno, con esto más o menos os voy respondiendo ya. Costo falso sí que es cierto que es un depende, ¿no? Depende porque hay diferentes tipos de proveedores en el mercado. Es decir, tienes soluciones que ofrecen live proctoring, eso es supervisión en vivo, puede ser a través de una videollamada o puede ser algo más profesionalizado, pero al final es una persona que te está vigilando a ti y a otras 3, 4, 10, depende del ratio que se defina, ¿no? A mayor ratio, pues más económico saldrá. Pero es cierto que esos costes, pues por examen, son bastante altos. Pero luego si te vas a soluciones que son record and review o más automatizadas, pues esas soluciones son más escalables y también más accesibles económicamente, digamos, ¿no? Incluso al inicio igual se puede ver como, bueno, tengo que conseguir un presupuesto para gastar en una nueva herramienta. Y muchas veces no es así, ¿no? Sobre todo clientes que tenemos que igual tenían muchas sedes o invertían en infraestructura física, logística, papel, etcétera, todo eso se lo han ahorrado invirtiendo en plataforma y proctoring, pues igual están ahorrando potencial costes entre 30 y 70%, ¿no? Más incrementar ingresos porque tienen mayor accesibilidad a nuevos estudiantes que estén en otros mercados. Entonces, realmente ya no es solo como un gasto que estás haciendo en el proctoring, sino que es una inversión porque gracias a disponer de una herramienta de proctoring puedes ofrecer formación 100% en línea y de esta manera ahorrarte los costes igual de desplazamientos físicos, de papel, etc. Entonces, al final son diferentes cuestiones y variables que hay que tener en cuenta a la hora de preparar o trabajar o enfocar la adquisición de este tipo de herramientas, ¿no? Y sobre todo estos inputs también son que los doy yo, pero también porque nuestros clientes nos lo dicen, ¿no? Mito número 5. Las herramientas de proctoring no te dejan ni siquiera parpadear. ¿Esto qué creéis? ¿No? Que al final las herramientas de proctoring son muy estrictas. Si parpadeas y miras hacia un lado o hacia otro, te suspenden, ¿no? Un poco vinculado con lo anterior. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Creéis que es cierto o que es un poco exagerado? O también depende, ¿no? Del tipo de proveedor, lo que detecte cada proveedor. Nuestra opinión es falso. ¿Y por qué creemos o decimos esto? Porque en nuestro caso, por ejemplo, nosotros no vamos a generar incidencias si estás mirando o si estás haciendo algo sospechoso sin que cree una evidencia. ¿Esto qué quiere decir? Al final, como profesor, tú puedes estar en una clase y ves a un estudiante que igual está pensando, que parece que está mirando un poco, pero no le puedes suspender porque no has visto ni un papel donde tenga notas o que tenga algo que digas, ah, tienes esto, entonces te puedo suspender, ¿no? Entonces, trasladar al mundo digital es un poco lo mismo. Con las evidencias que nosotros capturamos, te tenemos que dar resultados objetivos para que tú puedas decidir, ¿no? Y esto parte por si la persona es la correcta, incorrecta, si hay varias personas, si no hay nadie delante del ordenador, si tiene algún dispositivo no permitido, como un móvil o cascos, etcétera. Y luego eso también irá vinculado a si el profesor le permite tener apuntes o no, acceder a otros archivos, etcétera. Entonces, esto es fundamental que lo trabaje el profesor con la institución a la hora de definir y comunicar a los estudiantes a ver cómo pueden hacer los exámenes y con qué herramientas, ¿no? Entonces, por eso desde nuestro lado al final lo que ofrecemos es esos resultados muy objetivos y específicos vinculados a evidencias para la toma de decisiones. Mito número 6. Las herramientas de proctoring permiten la formación 100% en línea. Más o menos yo creo que la hemos ido explicando a lo largo de la sesión y más o menos la tenemos todos clara, ¿no? Y es verdad. Y en esta quería aprovechar para hablar también sobre normativas, ¿no? O regulaciones que van surgiendo. Tenemos casos donde la normativa, pues lo que te indica es, bueno, como institución, si quieres sacar un nuevo programa o un nuevo máster 100% en línea, voy a necesitar que pues, verifiques la identidad del usuario, que garantices la integridad del proceso, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante porque las entidades acreditadoras o reguladoras empezarán a demandar o tener este tipo de requisitos
de cara a que te permitan o acrediten disponer de ciertos títulos 100% en línea. Ejemplos de ello, pues bueno, por ejemplo, en Cataluña, en formación profesional, hace pocos meses, pues empezaron a trabajar en un nuevo piloto para que las instituciones puedan ofrecer esa formación 100% en línea, ¿no? Donde pedían verificación de identidad del usuario y ciertas garantías. Pero también educación superior, donde estamos hablando en Colombia, te piden recursos, empleo de recursos telemáticos, proctoring, ahí por ejemplo lo mencionan específicamente. Esto también algunos son borradores y otros que están en trabajo. En Perú, pues por ejemplo, pues evitar el fraude, plagio, suplantación. En Chile, verificación de la identidad, control del plagio, ¿no? Entonces, cada uno va un poco, pero todos van en línea en realmente garantizar el proceso con diferentes palabras realmente. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Nosotros también, por ejemplo, trabajamos con el sector corporativo, donde en certificaciones financieras, pues también ha salido nueva normativa que para poder certificar a sus empleados 100% online, pues necesitan verificar la identidad, monitorizar el proceso, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando del sector asegurador, sector financiero y cada vez más van saliendo nuevos casos de uso donde requieren soluciones como la nuestra, ¿no? En oposiciones, procesos de selección, por ejemplo, con el ICEX, etcétera. Mito número 7. Las herramientas de proctoring generan un impacto positivo en el medio ambiente. ¿Esto qué creéis? ¿Que es cierto? ¿Es falso? ¿O no tiene nada que ver? ¿Qué opináis aquí? Nuestra opinión y por lo que estamos trabajando es que es cierto. ¿Por qué es cierto? ¿No? En cómo lo argumentamos. Nosotros trabajamos con las instituciones, con nuestros clientes en cumplir 3 objetivos específicamente. Uno, fortalecer la calidad de la formación online, ¿vale? Y aquí hablábamos de verificar la identidad, la equidad, que es una parte fundamental, como decía, para disponer de oportunidades justas, ¿no? Iguales para todos. Validación de conocimientos. 2, aumentar el acceso a la educación y aquí trabajamos a través de encuestas donde pues tratamos de entender, ¿no? Los estudiantes por qué estudian online, si viven lejos de los centros de educación, si es porque económicamente es más accesible o si tienen problemas de movilidad, etcétera. Y 3, reducir el impacto medioambiental. Al final, ¿cuántos exámenes estás haciendo online? ¿Qué tiempo le lleva al estudiante desplazarse si tuviese que hacerlo y en qué medios? Y bueno, todo esto al final lo que estamos impactando es alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Con el objetivo 4 de educación de calidad y el 13, ¿no? Acción por el clima. En la web podréis hacer seguimiento de nuestros KPIs y nuestros objetivos. Yo creo que aquí os pongo una captura, ¿no? De los últimos meses, cómo iba avanzando. Pues en cuanto a volumen de estudiantes, ¿no? Que han podido validar sus títulos, etcétera, facilitando ese acceso a educación, el volumen de ahorro de papel, exámenes que están haciendo digitalmente y luego es el ahorro en toneladas de emisión de CO2, ¿no? Entonces, es algo que también a las instituciones les interesa bastante, ¿no? Para poder medir y poder comunicar el impacto que se está generando. Y como decía, por ir finalizando, ¿no? El impacto que podemos aportar tanto para instituciones como para estudiantes, pues para instituciones ese potencial ahorro en costes, que puede ser muy significativo, además de mejorar su oferta académica, como pues haciéndola más flexible, ¿no? Al final los estudiantes que puedan decidir qué canal usar, si quieren ir presencial, si quieren ir online o si quieren buscar un híbrido. También, lógicamente, previniendo el fraude en línea, preservando el prestigio, ¿no? De sus titulaciones que podrían pues, verse perjudicadas si de repente se detecta un fraude o se comete, ¿no? de manera diaria, digamos, o a menudo. Entonces esos títulos pierden credibilidad en el mercado, que son los temas también que les preocupa a los estudiantes, y lógicamente el impacto medioambiental que decíamos antes. Y para los estudiantes, pues al final lo que buscan es mejorar la flexibilidad, poder compaginar mejor vida profesional, formación, conciliar con vida familiar y lógicamente también accesibilidad a educación, ¿no? Seguir formándose, porque esto al final les va a permitir mejorar o acceder a nuevas oportunidades que les permitan mejorar su calidad de vida.
Vale, en comentar que en nuestra web tenemos un blog, ¿vale? Que el equipo de la área de marketing están continuamente creando contenido tanto con las instituciones como con otras organizaciones en diferentes temáticas, ¿no? Podréis ver casos de estudio, podréis ver temáticas y tendencias en la formación online, tecnología, recursos humanos, etcétera. Aquí os mencionaba un caso de estudio que tenemos publicado, uno de los recientes, la Universidad de Burgos, con los que llevamos más de 4 o 5 años trabajando con ellos. Y, por ejemplo, esta institución era mayormente presencial y vio que el número de estudiantes pues cada vez iba disminuyendo año tras año, ¿no? Al final, igual es una ciudad más pequeña, más en el interior de España y al final, pues los estudiantes igual se iban a ciudades más grandes, etcétera. Entonces, tuvieron que decidir qué estrategia seguir para poder minimizar ese impacto, ¿no? Y lo que empezaron a hacer es todo lo que tuviesen presencial, sacar a grados 100% online, ¿no? Y poder ofrecer ambas. Y lo que empezaron a hacer es eso, ¿no? Titulaciones acreditadas oficiales, 100% en línea, utilizando nuestra herramienta para evitar los desplazamientos de los estudiantes y de esa manera pues han conseguido en los últimos años crecer y siguen creciendo. No es una universidad muy grande, porque no se tendría alrededor de 5.000 y 6.000 estudiantes, pero lo que se ha permitido es no ir una tendencia a desaparecer porque no tuviesen alumnos, sino a no mantenerse solos, sino seguir creciendo. Entonces, el poder compaginar la estrategia presencial y online, ¿no? Porque ahora también, pues lógicamente, al hacerlo 100% online, tiene estudiantes no solo en España, sino también a nivel internacional, en Latinoamérica, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, este paso para ellos, de abrir este nuevo canal para ellos fue fundamental. Y esto, como decía, lo tenéis en el blog, junto con otros casos de uso, de estudio que tenemos por ahí. Y bueno, aquí simplemente reflejar, ¿no? Como estamos en una federación de universidades católicas, pues trabajamos, por ejemplo, con la Pontificia Universidad Católica de Chile, hemos trabajado también con la Católica de Valencia, entre otras organizaciones, ¿no? Desde exámenes de admisión, formación continua, grados, posgrados, etcétera, ¿no? Un poco de todo tipo de casos. Y nada, ya por finalizar, animaros a sumaros a este programa, a esta iniciativa que trabajamos con las instituciones para medir ese impacto positivo que podemos generar y sobre todo un poco la idea era eso, ¿no? Cambiar un poco esa connotación negativa que a veces se puede tener o percibir, porque la realidad es que podemos generar un impacto positivo de manera conjunta, ¿no?